Vamos a comenzar esta mañana una nueva serie que ustedes pueden ver en las pantallas. Le hemos titulado La Iglesia Modelo. Sobre eso vamos a estar hablando las siguientes 3-4 semanas. Así es que, como vamos a empezar una nueva serie, queremos nosotros de que el Señor, el Espíritu Santo, nos hable y que nos pueda guiar para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad, cuál es el deseo de Él con respecto a su iglesia. Por esa razón voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y nos comuniquemos con el Señor. Amantísimo Padre, Señor, Dios nuestro, te damos gracias por este día. Señor, es nuestro deseo de que estas alabanzas que hemos elevado, Señor, ante tu presencia, hayan sido de sumo gozo, Señor. De que te hayas gozado de la misma forma que nos hemos gozado nosotros. Y también, Señor, de ese mismo deseo sale el Señor, que predicar tu palabra, que nosotros podamos entenderla, Señor, que nosotros nos podamos regocijar en ella y poder entender tu voluntad, Padre, poder ser obedientes, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos abra el entendimiento y podamos, Señor, meditar en ella, analizarla, Señor. Y así, Señor, compartirla. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como vamos a hablar de la iglesia, durante la semana, mientras estaba trabajando lo que es el sermón, me puse nostálgico. Me puse a pensar en toda mi vida como cristiano y cómo el ser miembro de la iglesia es algo que he amado desde el primer día que asistí a una escuela dominical cuando era niño. Y yo tengo muchos recuerdos en toda mi vida como cristiano, esos recuerdos que son buenos y no tan buenos. He sido testigo de grandes milagros maravillosos dentro de la iglesia. He visto cómo vidas han sido transformadas, he visto cómo vidas han sido arrebatadas de lo que son las garras de la adicción, ya sea del alcoholismo, ya sea de las drogas. Créanme o no, he visto cómo personas, cómo vidas han sido transformadas, han sido arrebatadas del homosexualismo para poder entregar todo su ser, toda su alma, todo su corazón, toda su mente al Señor. He visto todas estas cosas, he visto cómo matrimonios han sido restaurados a través del trabajo del Espíritu Santo en medio de su iglesia. He visto muchas cosas, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de cómo el Señor transforma aquello oscuro, aquello sin esperanza, en una vida tremenda, llena de gratitud, llena de gozo para el Señor. Durante mi vida también he visto cómo miles de personas han recibido salvación. He visto cómo personas han entregado su vida completamente al Señor, después de tener una vida de desenfreno, y han entregado a Él todo lo que son. Pero desafortunadamente también he visto cómo esa generación pequeñita, los niños, crecen en la iglesia, pero que eventualmente se alejan, se rebelan y hasta llegan a odiarla. He visto las dos facetas de lo que es la iglesia. Y la realidad es que la iglesia debe de ser y es el centro de operaciones del reino de Dios. En otras palabras, la iglesia es el centro de toda nuestra actividad, de toda nuestra vida. Y debe de ser así para todo aquel ser humano que ha sido regenerado por la sangre de Cristo. No hay mejor cosa para el cristiano que ser parte de esta obra. No hay mejor cosa para el ser humano que encontrar la luz admirable del Señor y poder tener un propósito en su vida. Y ese es la misión de la iglesia, ese es el propósito. Y debe de ser para nosotros algo impresionante y algo intimidante cuando pensamos en esto. Ahora, hay algo interesante sobre la realidad de la iglesia. Jesús nos aseguró que Él fundaría la iglesia. Y dice Él que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella.
Eso lo vemos en Marcos 8. Eso significa que el mismo Jesús ha dado el poder a su pueblo para llevar a cabo su misión. Así que creemos que cada cristiano, cada seguidor de Jesucristo está lleno con ese poder, está lleno del poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que le da el poder para llevar a cabo la misión, escuche bien, la misión de hacer discípulos. Ese es el centro de la enseñanza bíblica referente al sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que os llamó a su luz admirable. Dice, los llamó, ¿para qué? Para que deis a conocer su luz admirable. No estoy diciéndolo de una forma exactamente literal, pero el Señor nos ha separado. Usted y yo, si usted tiene salvación en Cristo Jesús, usted es un sacerdote del Señor. Pero un sacerdote que está llamado para dar a conocer las bondades del Señor. Él nos ha llamado para eso, para que seamos sacerdotes ante Él, de interceder y llevar este mensaje. Que las personas puedan ver, puedan experimentar esa salvación que solo en Cristo está. Esa luz que solo en Cristo está. Cada cristiano está llamado a eso. Cada cristiano tiene acceso directo a Dios. Y cada cristiano tiene el Espíritu de Dios plenamente, tiene el poder para hacer y llevar a cabo esa misión. Y si todo esto es verdad, cumplir con esta misión como parte de la iglesia debe de ser entonces algo fácil, ¿verdad? Es fácil. Bueno, todo el mundo debería de llevarse bien, debería de estar en comunión. Cuando digo todo el mundo, todo ese cosmos de la iglesia, todo ese cuerpo de Cristo debe de llevarse bien y tener unidad y poder ser ese cuerpo perfecto que está avanzando, yendo hacia adelante juntos, para poder ser la iglesia modelo. Pero la verdad es que nada de esto ha sido fácil. Nada de esto ha sido ni será fácil. Tendemos, ¿por qué? Porque tendemos nosotros a distraernos con nuestras vidas. Tendemos a distraernos con las diversiones que este mundo nos ofrece. Y puede decir usted, bueno, yo no soy de esos que me gusta divertirme de aquí y allá. Pero en realidad, todo lo que este mundo ofrece es una distracción, es una diversión, porque diversión no es disfrutar, sino que diversión es divertir, desviar a un lugar o a otro. Eso es lo que significa la palabra divertirse, salirse del curso. Tendemos nosotros a salirnos de nuestro curso, perdemos de vista el objetivo de nuestro llamado a servir y nos centramos en alimentar nuestros sueños personales. Eso es lo que en realidad es nuestra naturaleza. El Señor nos ha llamado, nos ha separado, nos ha hecho su pueblo, su real sacerdocio, pero nosotros, en vez de enfocarnos en ese llamado a dar a conocer su luz admirable, nos centramos en otras cosas. Queremos centrarnos en alimentar nuestros sueños personales. Y es que todavía nosotros estamos, a pesar de que tenemos salvación, todavía nosotros estamos luchando contra el pecado. Tratamos de vivir en el Espíritu. Esa es nuestra lucha. No conocemos, escuche bien esto, no conocemos la palabra de Dios tan bien como deberíamos. Porque no la conocemos como deberíamos de conocerla. Y la mayoría del tiempo no nos damos cuenta de que tenemos todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el llamado de Dios, ese llamado que nos ha hecho, ese llamado de servirle en muchas formas. Y esa es la razón por la que esta mañana y durante las próximas 3 semanas vamos a estar hablando sobre la iglesia modelo. Sí, la iglesia modelo, el tipo de iglesia que nosotros debemos ser.
De eso vamos a estar hablando. Y vamos a hablar también sobre la importancia del liderazgo que debe de existir en la iglesia. Estaremos hablando sobre la necesidad de crear un grupo de ancianos que ayuden en la tarea de liderar nuestra iglesia de Green Hills. Necesitamos hacer esto. Esta mañana veremos por qué la iglesia necesita líderes y cuál es el desempeño de cada uno de esos líderes. Y puede ser que a muchos no les guste o se sientan incómodos al escuchar de que vamos a hablar acerca del liderazgo, de que la iglesia necesita líderes, pero esa es la realidad, ese es el ADN de nuestra iglesia, producir líderes, que los líderes ejerzan ese llamado que el Señor les ha dado. Voy a pedirles que busquen por favor en su Biblia el libro de Hechos, capítulo 6, para que podamos ver nosotros cuál es en realidad esa necesidad que la iglesia tiene. Hechos capítulo 6. Y voy a darles un poco el contexto de lo que es el libro de los Hechos, en una forma rápida. Primero, capítulo 1, Jesús les dice a sus discípulos que después de que Él ascienda a los cielos, ellos esperen el Espíritu Santo que descienda sobre ellos, para que así ellos puedan tener el poder de predicar el evangelio en todo el mundo. Ese es el primer capítulo. Ahí vemos cómo el Señor les dice: esperen, yo tengo que subir al cielo. Si yo no me voy al cielo, si no voy con mi Padre, ustedes no reciben el Espíritu Santo. Ustedes no reciben el poder para predicar el evangelio. El capítulo nace la iglesia a través del derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del evangelio. Ya ahí podemos ver el poder del Espíritu Santo cuando vemos que la iglesia empieza a predicar el evangelio. Capítulo 3 y 4, la iglesia crece a través de la predicación y el poder del Espíritu Santo. A través de la predicación y el poder del Espíritu Santo. Capítulo 5, la iglesia experimenta el pecado interno y la persecución externa. Fíjese bien. Reciben el poder del Espíritu Santo, se predica la palabra del Señor, pero sale de nuevo el pecado en la iglesia y comienza la persecución. Capítulo 6, la iglesia se organiza para que la predicación pueda seguir extendiéndose. Si se van fijando, la predicación es una parte importantísima de la iglesia. Capítulo 7 y 8, la iglesia es perseguida, pero es llevada a predicar el evangelio a las naciones. Capítulo 9, Saulo recibe salvación y es llamado a predicar a los gentiles. Fíjese bien, sigue el tema esto de la predicación. Capítulo 10, los gentiles son salvados a través de la predicación de Pedro. Capítulo 11, la iglesia se regocija al ver que los gentiles reciben salvación a través de la predicación del evangelio. Capítulo 12, la iglesia crece a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la predicación del evangelio y viceversa. En los capítulos del 13 al 28, la iglesia se multiplica a través de los viajes misioneros de Pablo a Asia Menor, a todo el sur de Europa, inclusive en Roma. Y todo esto se llevó en un lapso de unos 25 años. Pero si vemos aquí, si vemos que nosotros entendemos la Biblia, al leerla, podemos leer un pasaje, un capítulo, en cosa de unos 15 minutos. Nosotros muchas veces pensamos de que eso fue un lapso corto, pero esto se dio en un transcurso de 25 a 30 años. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, lo que he hablado hasta ahorita, con el liderazgo de la iglesia? Bueno, es que hay dos secciones que quiero que veamos en el día de hoy para ver por qué la iglesia necesita líderes. La iglesia, la primera iglesia, la iglesia, vamos a decir, la iglesia antigua creció por la predicación y por medio de ese poder del Espíritu Santo que fue dado a todos sus miembros. La iglesia creció porque desarrolló líderes. Y es que podemos ver que la iglesia entonces necesita líderes para que el evangelio sea predicado.
La iglesia necesita líderes para que el evangelio sea predicado. Si vemos en los versículos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 7, me gustaría leer esta porción. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, escuche bien, no dijo el número de los miembros, sino que dijo el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, o sea, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Fíjense bien que esto es la nueva iglesia de Jerusalén, la única iglesia en la tierra, y ya en estos momentos ya está enfrentando problemas. Como dijeran por ahí en Puerto Rico, aquí ya se armó un revolú, ya había problemas. Y es una iglesia multicultural. O sea que tenía el modelo de la iglesia primitiva, es el modelo de Green Hills. Somos multiculturales. Eso es algo precioso que no se puede ver. Es difícil verlo tal vez en otro país. Una iglesia donde puedan haber centroamericanos y hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, no sé si hay algún nicaragüense por acá, un costarricense, pero hay centroamericano, hay norteamericano, porque México es Norteamérica. ¿Ah? Hay caribeño, hay por ahí más de algún cubano. Amén. ¿Ah? Amén, ¿verdad, hermano? Bueno, espero ver tal vez un puertorriqueño ahí, un puertorriqueño, como dicen. Pero por ahí, más de alguna vez, y sudamericanos no digamos, tenemos colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos. That's right, dice la hermana cubana. Amén. Tenemos esas multiculturas. Y espero que no se me haya quedado alguno por ahí. Si hay alguno más que sea argentino, que sea norteamericano, pues sí, tenemos a la hermana Nancy que está por estos rumbos por acá, sirviendo con nosotros, alimentándose. No digamos ya los hermanos, esos hermanos que son de Perú, que son de Lima. ¿Quiénes más? ¿Ah? Bueno, hay un japonés colado por acá. Pero tenemos de todas las culturas. Y eso es algo precioso. Y es lo que estaba sucediendo en la primera iglesia en Jerusalén. Pero esto está causando frustraciones y divisiones dentro de la iglesia. Y es que cuando dice que las viudas de habla hebrea tenían prioridad sobre las griegas, no está diciendo que las viudas, unas eran de Grecia y otras eran israelitas. No, eran dentro de ellos mismos, eran viudas que hablaban griego, que ese era su lenguaje natal, porque habían nacido afuera de lo que es Israel, aunque eran judías, solo hablaban el griego. Y aún así, eran de la misma cultura, hablaban diferente idioma, pero había división entre ellas. Se les daba una prioridad a las viudas que hablaban hebreo. O sea que el lenguaje estaba dividiendo la iglesia. Y esta división llevó a algunas personas a quejarse. Ahora, necesito yo aclarar esto. Eso es una singularidad, vamos a decir, de la iglesia primitiva. Ahí se quejaban.
Porque aquí nosotros no nos quejamos, ¿verdad, hermanos? No, aquí nadie se queja. Es más, para mí es algo nuevo utilizar la palabra queja ahorita. No, pero ¿cuál era la reacción entonces? Al ver toda esta situación, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles ante todo esto? Ellos dicen, si nos concentramos en servir las necesidades físicas, los asuntos de primera necesidad de la congregación, entonces vamos a tener que sacrificar nuestra misión de predicar el evangelio a la gente. Ahora, tengo que aclarar algo. Muchas veces las necesidades físicas tienden a ser más importantes que las espirituales, pero la realidad es que ambas deben tener la misma importancia de la iglesia. Los dos aspectos necesitan tener la misma importancia. Tanto lo espiritual cuanto lo físico necesitan ser importantes. En otras palabras, las actividades, los programas son importantes, pero la predicación de la palabra es también importante. Dentro de lo que es el servicio del domingo, la alabanza es importante, pero está al mismo nivel que la predicación de la palabra. No puede ser más importante la palabra que la adoración, ni tampoco la adoración más que la palabra. Tienen que ir agarraditas de la mano. Y así debe de ser la idea de la iglesia, la realidad de la iglesia. Ahora, la solución no era descuidar a las viudas ni sacrificar la misión de la iglesia, porque ambas son importantes. La solución era empoderar a más líderes, producir más líderes, equipar más líderes. Y esta es la primera vez que vemos que en la iglesia se menciona el liderazgo del diaconado. Este pasaje no lo menciona, pero es aquí donde comienza ese oficio del diaconado. Ahora, ustedes conocen bien que la palabra diácono es simplemente una palabra del griego que significa servidor. Servidor. La palabra diácono no significa anciano. La palabra diácono no significa la policía espiritual de la iglesia. La palabra diácono, o sea que el diácono no significa que el grupo de diáconos son los que mandan en la iglesia. Es al contrario, diácono significa servidor. Como usted puede ver, los diáconos son servidores, pero también tenemos ancianos que se conocen hoy como pastores. Aunque usted no lo crea, yo soy un anciano, pero estoy jovencito y soy pastor. Pero en realidad, usted puede ver, los diáconos y ancianos trabajan juntos. El liderazgo de la iglesia trabaja junto. El liderazgo de la iglesia no está separado. Trabajan juntos, pero aún así tienen roles diferentes. Podemos ver entonces, para comenzar, que los diáconos sirven para mantener la iglesia unida. Los diáconos sirven o trabajan, no esto de que este no sirve para nada o esto no. El diácono, los diáconos funcionan, sirven para mantener la iglesia unida. Ese fue el propósito de estos 7 hermanos que se escogieron en la iglesia de Jerusalén. Había una división en la iglesia. Comenzaban entonces a haber facciones. No, ¿saben qué? Yo soy de los hebreos, aquí somos puros, papá. Aquí nosotros hablamos el lenguaje celestial. Y aquellos como son más mundanos, son gentiles, hablan el griego. Estos son los medio raros, sin saber de que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo en griego. Esa era la división. Entonces, por eso ellos constituyeron estos diáconos, estos servidores, para que mantuvieran la iglesia unida a través de su servicio. Ellos son el enlace para que toda la iglesia se mantenga en esa unidad a pesar de nuestra identidad multicultural. Yo sé que aquí la cultura predominante es la mexicana. Pero si usted se fija, en Green Hills no se puede decir cuál es la cultura predominante. Porque
estamos todos unidos, pero no unidos en una cultura, sino que en un mismo espíritu, en ese Espíritu Santo que el Señor derramó sobre nosotros. Nosotros estamos identificados por la cultura del Espíritu Santo. Y eso es lo precioso de nuestra iglesia. Estos diáconos apoyaban a los apóstoles, a los ancianos, para que pudieran centrarse su energía en su llamado. O sea, que ya que los diáconos sirven para mantener la iglesia unida, los ancianos sirven en la iglesia para asegurar su crecimiento. O sea, que los pastores, los ancianos, los obispos, los presbíteros, como usted lo llame, o como usted o con las personas que lo quieran llamar, están llamados para asegurar el crecimiento de la iglesia. ¿Y cómo ellos aseguran el crecimiento de la iglesia? Con dos aspectos: la oración y la predicación de la palabra. Ese debe ser el foco principal de los ancianos o pastores. Eso es lo que hace que los cristianos crezcan en espíritu y también en número. La oración, ¿por qué la oración? Porque la oración es necesaria para discernir la dirección de Dios. La oración es necesaria para que el Espíritu se mueva con poder para salvación en medio de las personas. La oración es necesaria para escuchar la voluntad de Dios para su pueblo. La oración es necesaria para que los corazones sean transformados. La oración es necesaria para que haya santidad y sanidad en los enfermos. Es muy necesaria la oración. Cuando usted tiene una guerra espiritual sin saberlo, si usted dobla su rodilla, si usted se somete al Señor, si usted se conecta al Señor en oración, usted va a darse cuenta que esa guerra espiritual está bajo control. La oración es muy necesaria. Pero no solamente la oración, sino que la predicación. ¿Por qué la predicación? Porque la predicación es necesaria para equipar a nuestra gente para el crecimiento continuo. Predicando a los que están fuera de la iglesia es lo que los va a hacer salvos, para que ellos puedan escuchar el evangelio. Se necesita la predicación para que la palabra de Dios sea exactamente entendida y obedecida. Pero escuche bien esto, no depende solamente de los ancianos y diáconos para que una iglesia crezca, para que una iglesia se mantenga unida, para que una iglesia se mantenga sana. Se necesita una iglesia entera para que para que el cuerpo de Cristo pueda dar en el blanco. En otras palabras, no solamente es un efecto o una misión del anciano y del diácono llevar a cabo la misión. Es de todos. Vean lo que pasó después de que sucedió esto. Después de que los apóstoles se reunieron y dieron este consejo a la iglesia decidió, tomó 7 diáconos, 7 servidores. Veamos cuál fue el desenlace de esa decisión. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Tanto los diáconos como los ancianos se centran, si usted ve, se centran en las diferentes necesidades de la congregación. Los ancianos para el alimento espiritual y los diáconos para las necesidades físicas de la iglesia. Trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Nuestros ministerios y misión se centran y deben centrarse en las personas. Necesitamos líderes para cuidar de todos ellos y equiparlos a todos. La iglesia necesita líderes. Y eso nos lleva entonces a ver el capítulo 20 de Hechos. Vamos a irnos unos 14 capítulos más adelante. Busque Hechos 20. Aquí encontramos otra razón por la que la iglesia necesita líderes. Necesitamos líderes para que la iglesia supere todos los obstáculos. Si los miembros de la iglesia no se involucran en el servicio,
Si usted como miembro de la iglesia, y voy a aclarar esto, lo voy a poner bien claro. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha recibido salvación, si usted le ha pedido perdón al Señor por sus pecados y ha creído de que Él es el Hijo de Dios, el que subió a la cruz para pagar por sus pecados, si usted ha recibido salvación y si usted ha sido obediente en bautizarse, usted es miembro de la iglesia y usted está habilitado para servir en la iglesia. Pero si usted ya ha recibido salvación, si usted se ha bautizado y usted no está sirviendo a la iglesia, usted está deteniendo el crecimiento de la iglesia. Sencillo. Hermanos, mi misión es dar la palabra al Señor y tal y como es. La iglesia de Jerusalén comenzó a tener división, pero es porque habían muchos hermanos ahí que no estaban sirviendo. Y hasta que estos hermanos no fueron involucrados a servir, hasta que eso sucedió, fue que la iglesia comenzó su crecimiento impresionante. Si usted es miembro de Green Hills, si no está sirviendo en alguno de sus ministerios, usted está deteniendo el crecimiento de su congregación, porque esta es su congregación. Pablo se encargó de plantar iglesias por alrededor de 10 años, moldeando el liderazgo de cada uno de esos ancianos que estaban puestos como líderes de la iglesia. Y él estaba estableciendo una pluralidad de ancianos, de líderes en cada iglesia que él comenzó. Él equipaba a los ancianos para que siguieran dirigiendo y sirviendo todas las necesidades de la iglesia. Y este pasaje nos muestra por qué estos ancianos eran importantes en la iglesia en el principio y lo son ahora. Mira los versículos del 17 al 32 del capítulo 20 de Hechos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este es Pablo. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen con cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vemos aquí la responsabilidad, el celo, el fuego de los ancianos es enseñar. El versículo 20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Anunciar públicamente el evangelio y enseñar la doctrina en las casas, o como usted lo quiere llamar, estudios bíblicos. Pero la iglesia necesitaba más que maestros. La iglesia necesita más que maestros. Necesitaba pastores, necesitaba defensores, guardianes del rebaño. Hermanos, la responsabilidad del anciano, del pastor, es cuidar del rebaño que el Señor le ha dado. Y esa es mi responsabilidad. Cuidar cada uno de ustedes, cuidar de que la doctrina que ustedes están, ese pan que usted está recibiendo, sea puro, sea sin adulteración. Por eso, si usted ven más adelante,
el apóstol Pablo les dice algo muy importante. Los llama a pastorear. Y lo que sabemos de Éfeso es que también fue una iglesia multiétnica como lo somos nosotros. Y también esa iglesia se enfrentó a muchas divisiones internas. También estaba rodeada de paganismo en la zona. Y la gente que no era cristiana los odiaba. Satanás estaba trabajando ahí. Satanás estaba tratando de desalentar y descarrilar la obra de Dios. Desde que nació la iglesia y hasta ahora, Satanás, ese es su trabajo. Él no descansa. Esta es una batalla espiritual que no debemos tomar a la ligera. Es por eso que los ancianos defienden la iglesia de lobos rapaces y herejías. Ese es el trabajo del anciano, es el trabajo del pastor. Defender la iglesia de lobos rapaces y herejías, tal y como lo dice este pasaje. Los lobos, esos lobos rapaces, son aquellos que quieren devorar las ovejas indefensas. Son aquellos que quieren arrebatar todos esos miembros que hay en una iglesia y llevárselos con ellos. Esos son lobos rapaces. Quieren marchar el nombre de la iglesia y desalentar el trabajo que el pueblo de Dios está haciendo. Los lobos no quieren que la misión siga adelante y los ancianos deben estar listos para detener ese lobo. Si usted me escucha señalando personas que están enseñando o que están practicando una doctrina que no es la doctrina del Señor, que está en su palabra, yo voy a ser el primero que voy a hablar y voy a dar a conocer quiénes son esas personas. Porque en el momento que yo estoy viendo que alguien está predicando un evangelio que no es el del Señor Jesucristo y yo me quedo callado, una grave responsabilidad está sobre mí. Y ay de mí si yo no llevo a cabo ese trabajo de cuidar a ustedes, de defenderlos de esos lobos rapaces y herejías. El problema es de que esos ataques, por lo general también, no vienen desde afuera. Porque Satanás utiliza la ignorancia. Escuche bien lo que voy a decir ahorita. Satanás utiliza la ignorancia escritural de las personas para poder torcer la autoridad de la misma escritura. Satanás se aprovecha cuando el cristiano no está instruido, cuando el cristiano no conoce la palabra del Señor. Se aprovecha de eso. Se aprovecha y utiliza un solo versículo para sacarlo de contexto y crear una doctrina. Por eso es que yo siempre les digo, hermanos, cuando ustedes mediten en la palabra del Señor, no se enfoquen solo en un versículo. No se enfoquen solamente para decir, yo puedo llevar a cabo todo esto, porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo tengo el poder para hacer lo que yo quiera. No, lea todo el pasaje y después piense si en realidad lo que usted está diciendo es en realidad lo que quiere decir el pasaje. Satanás se aprovecha de eso. Satanás quiere que el cristiano sea como un gallo o una gallina que ande picoteando de aquí a allá en la Biblia, sacando lo que uno piense que es lo que se ajusta a mi forma de pensar. Pero lo precioso es que nuestra iglesia ha sido increíblemente bendecida, hermanos, durante 53 años, dándonos líderes excelentes. Aunque Satanás nunca va a parar, nunca se va a cansar de atacar a nuestra iglesia. La comodidad es una de ellas, hermanos. Si usted se siente cómodo, si usted se siente, yo estoy viviendo una vida tranquilo, trabajo la semana, el domingo voy a la iglesia, canto, me gozo, hay veces que los cantos no me gustan, pero la predicación más o menos ahí, pero vuelve el lunes, bueno, ya Señor, ya cumplí con estar el domingo en la iglesia. ¿Sabe qué? Tenga cuidado con eso, porque la comodidad es algo que lleva a cosas peores. La dirección de la iglesia no puede tomarse a la ligera.
El servicio en la iglesia no puede tomarse a la ligera. Y especialmente en los últimos años que se ha sentido una mayor presión contra los cristianos en nuestra sociedad. En estos últimos 10 años, por así decirlo, se ha sentido mayor el ataque contra la iglesia. Y necesitamos nosotros líderes que estén sujetos a la palabra del Señor, que trabajen juntos para buscar sabiduría desde arriba y guiar a nuestro pueblo, guiar al rebaño del Señor. Yo quiero pedirle algo, hermanos. Yo quiero pedirle de que la oración sea una, voy a decirlo así, una rutina suya, una rutina en su vida, pero una rutina santa. Que usted, de la misma forma en que se levanta y se ve al espejo, esa necesidad de ver cómo usted está en el espejo antes de salir de su casa, que la oración sea también algo esencial en su vida diaria, de que no pueda sentirse seguro hasta el momento que usted entre en esa relación, esa comunicación con nuestro Señor. Quiero pedirle que ore regularmente para que Dios nos muestre el camino correcto a seguir, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos haga ver su voluntad. Y es que nuestra iglesia a nivel general está experimentando cambios que requieren cuidado y liderazgo, hermanos. Nuestra iglesia necesita que nosotros nos involucremos. Nosotros estamos llamados a continuar llevando la misma misión que la iglesia comenzó hace más de 2000 años. Usted y yo sí. Nosotros somos la extensión de esa iglesia en Jerusalén. Nosotros estamos llamados, comisionados, lo que dice Mateo 28. Escuche bien cómo comienza el Señor diciéndoles. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escuche bien esto, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero algo precioso, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor lo ha llamado, el Señor le ha dado el poder a usted por el Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión de servicio. ¿Y sabe por qué le dio el Espíritu Santo? Porque solo a través del Espíritu Santo se puede llevar a cabo esta misión. Solo a través del Espíritu Santo podemos llevar nosotros, ser obedientes y llevar a cabo este trabajo. Él es el que da al líder lo que el líder necesita. El Señor le ha dado todas las herramientas a usted. Y ahorita vamos a inclinar nuestros rostros. Y esto yo lo que le voy a pedir a usted. Que mientras estamos orando, usted le pida al Señor. Usted le pregunte al Señor. Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Puede ser que usted tenga temor. Puede ser que usted tenga temor a hacer esta pregunta. Pero ¿sabe una cosa? Yo prefiero tener el temor de no saber qué hacer, pero desear hacerlo y llegar al final de mi vida y sentir la vergüenza, sentir la humillación de tener toda mi vida y no haber hecho lo que el Señor me llamó a hacer. El Señor nos llama a servirle. El Señor nos ha llamado a servirnos. Y esa es su voluntad.